Periódicamente, como una vez cada 3 meses, a veces una vez cada 2 meses, a veces una vez cada 4 meses, mi esposa y yo compartimos los estudios bíblicos de integración de Iglesia Vida para aquellos que aún no lo han tomado y como recordatorio para aquellos que ya lo tomaron, tocando puntos importantes del estudio. Yo tengo el gusto de tener conmigo a mi esposa Paola, así que vamos a hacer una plática juntos, así que bienvenida. Hoy es uno de esos días y es bonito porque rompe la rutina de que siempre me ven a mí y que ven a otras personas también que enseñan la palabra, y mi esposa junto conmigo, pues bienvenida. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, Iglesia Vida. Como siempre es un gusto estar aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ser la iglesia. Hemos visto en las ocasiones pasadas que hemos compartido que la iglesia, esta palabra viene del griego eclesia, que significa la asamblea, el grupo de personas que nos reunimos en torno a la salvación de Cristo, que hemos sido rescatados de nuestros pecados por la gracia de Dios. La Biblia dice que el ser humano se encuentra separado de Dios. No se te olvide eso, iglesia. Tus amigos, mis familiares y tus familiares un día van a morir igual que nosotros. Y dice la Biblia que Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Daremos cuenta a Dios de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos un día tengan vida eterna y estén en la presencia de Dios? Amén. Bueno, ¿cuántos queremos que nuestros padres y nuestros hermanos estén en la presencia de Dios? Bueno, la Biblia no nos dice que todo el que muere se va directito al cielo. La Biblia nos habla que hay 2 destinos, 2 caminos, y dice la Biblia: ancho es el camino que lleva a la perdición, a la destrucción, pero angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Por eso, iglesia, tenemos una misión de parte de Jesús que nos ha dejado, que es profundizar nuestra relación con Dios, aprender a amarle más y estar constantemente compartiendo con otros quién es Jesús, lo que Él vino a hacer, invitarles a la iglesia. Este es un lugar sano donde ellos pueden conocer de Cristo y crecer en la fe. Los que somos salvos llegamos a ser parte de la iglesia, y parte de la iglesia es integrarte, es darte cuenta que tú eres la iglesia, que la iglesia no es el edificio, sino que eres tú y que soy yo. Entonces vamos a ver lo que nos anima la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 25. Dice: no dejemos de congregarnos como algunos hacen, sino animémonos unos a otros. Y esto es algo muy importante. La verdad es que tener la iglesia, tener un lugar donde podamos reunirnos, es una bendición. Algo que si quitáramos y pensáramos qué pasaría si se quita la iglesia del mundo, nos haría falta algo bien grande y aumentaría en una proporción muy grande lo que es el pecado, lo que es el egoísmo, lo que es el sufrimiento. Entonces Cristo, cuando vino, tenía un plan, tenía un propósito. Él, en primer lugar, para morir por nuestros pecados, también llenar y sanar nuestra alma, sanar nuestra vida. Y eso Cristo nos dejó a nosotros, que nos continuáramos llevando ese mensaje para gente que necesita. Y en la iglesia, nosotros siendo parte de la iglesia, necesitamos continuar haciendo eso, porque cada uno de nosotros somos luz en el mundo, en donde Dios quiere usar nuestra vida, Dios quiere usar nuestra iglesia, en donde Dios nos ha puesto. Y es importante que para empezar nosotros continuemos dando pasos de crecimiento en nuestra vida, en donde tenemos que saber que el congregarnos es importante. Y no solo congregarnos ocasionalmente, sino congregarnos regularmente. La constancia y la consistencia es lo que hace la diferencia en las personas que llegan a más. En todos los deportes seculares, en todas las profesiones, quieres lograr algo en la vida, vas a necesitar constancia y persistencia. Y para eso nosotros en la iglesia necesitamos ser parte, tanto para recibir en alimentarnos y recibir de la palabra de Dios, como también nosotros ser parte en el plan que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, este pasaje bíblico es maravilloso para nosotros, es un recordatorio. De hecho, lo tenemos en nuestras tazas de las que compartimos en Iglesia Vida, y dice: no dejemos de congregarnos. Es un recordatorio, es un ánimo, una motivación para nosotros, para que si estamos flaqueando, continuemos dando un paso. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Y qué es lo que necesitas hacer para poder no caer en el no dejar congregarnos como acostumbramos, ¿no?
Así es muy importante. Y dice que nos tenemos que animar porque a veces nos desanimamos. Por eso si sabes de alguien que está desanimado, eso hablábamos el domingo pasado, exhórtales, anímales, porque Dios les ama y porque no van a, nadie que se aleje de Dios y deje de congregarse va a decir, ay, qué lindo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Generalmente llega la gente después marcada por muchas situaciones de dolor. Y compartíamos hace tiempo de un estudio de la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, se llama The Human Flourishing Project. Lo que se dieron cuenta tras estudiar la asistencia a la iglesia de muchas personas, que quienes asisten regularmente a la iglesia y practican su fe, tienen mayor salud física, longevidad, significa que viven más años, mucho menor incidencia de depresión, suicidios, tabaquismo, abuso de sustancias o de drogas o de alcohol, mayor sobrevivencia al cáncer y enfermedades cardiovasculares, menos divorcios, mayor apoyo social, significado y satisfacción en la vida. Y algunos porcentajes es que tienen un 29% menor de riesgo de depresión, 33% menor de riesgo de muerte, 50% menor de riesgo de divorcio y 84% menor riesgo de suicidio que las personas que no van a la iglesia. Definitivamente, tú y yo fuimos creados para Dios y en Él se encuentra el gozo de la vida, el sentido de la vida. Hay un vacío en el corazón que solamente Dios llena en nuestras vidas y por eso es que la iglesia es necesaria. Por eso es que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de un cajón y se mete abajo de la cama, sino que se pone arriba en la recámara para que alumbre a todos. Y de esa manera la Biblia dice que nosotros tenemos que dejar la luz de Jesucristo brillar entre nosotros. Y es increíble estas estadísticas porque a veces piensas, no solamente voy para llenar mi alma, ¿no? Mi relación con Dios, pero cuando ves que te ayuda hasta físicamente, ahí es donde en tus emociones, en controlar tus emociones, porque somos seres emocionales y fácilmente se salen nuestras emociones de control y nos afecta porque nos entristecemos cuando somos lastimados. Y es increíble que hasta en eso Dios como nos saca y nos levanta ante estas circunstancias, ¿no? Y este es el mapa de Estados Unidos. Les recuerdo, ya les habíamos puesto este mapa en la ocasión pasada que estuvimos juntos platicando de este tema, pero las partes que son más claritas es donde la gente asiste más a la iglesia. Las más cafecitas un poquito más y las más oscuras en donde menos personas asisten a la iglesia. Y déjenme decirles que Iglesia Vida, nosotros estamos en esa zona, en una de donde menos personas asisten a la iglesia. Entonces tenemos un área, un lugar que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros como creyentes, nos ha dado un lugar en donde nosotros podemos ser luz y podemos ser de mucha bendición. Y una de las cosas que ya les he compartido es de que nosotros, una de las razones que yo cuando vivía en el sur de México, allá es donde crecí, y luego me fui a estudiar al norte de México. Yo dije, ¿qué voy a hacer hasta acá? Me fui, me mandó mi papá porque mi hermano había escogido estudiar en Monterrey y me dijo, tú también te vas para allá. Yo me quería ir más cerca, ¿no? A Puebla o al DF, que estaba 5 o 6 horas manejando. Y me mandó, pero pegado ya con Estados Unidos. Andaba con sombrero, con botas. Es que yo siempre le pedí a Dios una mujer de bota. No. Sí, exacto. Pero sí, me tocaron sombrerudos. Yo no anduve de bota, pero alguna vez. Pero bueno, me mandó mi papá hasta el norte de México, bien lejos, porque allí iba mi hermano, tú te vas para allá. Y me costó trabajo. Y después empecé a noviar con él. Y él estaba en Fort Worth, Texas. Y después, entre las opciones, me dice, ¿dónde te gustaría que considerara el vivir? ¿No? Porque le ofrecieron Carolina del Norte, le ofrecieron California, Texas, y de último me dice, y Oregon. Y cuando me dice Oregon, lo primero que yo le dije, ahí llegamos primero, cuando yo le dije, no, saca Oregon, sácalo. Ahí definitivamente no, y justo allá es donde Dios nos mandó. Pero aquí estamos, pero una de las motivaciones y de las razones más fuertes por las cuales venimos es que había mucha necesidad de Dios. Aquí, en esta área, Oregon y Washington, había necesidad de Dios. El problema es cuando el problema, por ejemplo, con nuestros hijos es la fuerza de la cultura, que la agenda progresista
lejos de Dios, y la fuerza de la cultura, que cuando ven que la gente no busca a Dios, sus amigos no toman en cuenta a Dios, dicen, ¿y por qué habría yo de ir a la iglesia? ¿Por qué habría? Entonces dice Dios, le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Y por eso es importante enseñar a nuestros hijos, porque si no les enseñamos nosotros a amar a Cristo, el mundo les va a enseñar que Dios es irrelevante o que no necesitan a Dios, o les va a enseñar a rechazar a Cristo. Y por eso es importante que Dios sea real en nuestras vidas. Somos imperfectos, nos enojamos. Todos nosotros hay momentos de enojo, momentos que necesitamos el perdón de Dios, la gracia de Dios, pedirnos perdón en la familia porque hubo un momento, un pleito, levantamos la voz, y porque somos humanos. Pero qué lindo es que nuestros hijos sepan que cuando fallamos pedimos perdón, que no nos doblegamos al orgullo, sino que sabemos reconocer nuestras faltas, y que en medio de eso ven que nos reconciliamos, ven que Dios es relevante, que oramos y tomamos en cuenta a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en la familia de cada uno de nosotros, que nuestros hijos vean la diferencia que Dios hace, que Dios es real. Porque en medio de una sociedad que no ama a Dios y donde la gente no va a la iglesia y piensa al último, no, voy a la iglesia en Navidad, ¿no? O en Resurrección. Pero necesitamos nosotros ser esa luz que brilla, y por eso vinimos a este lugar, porque es un lugar donde hay mucha necesidad de Dios. Y también nosotros tenemos que ser intencionales en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra propia vida, de buscar de Dios y no darle migajitas a Dios de nuestro tiempo ni de nuestra vida, no darle migajitas a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque ellos están en un lugar en donde pueden ser luz, pero también están en un lugar en donde se los puede comer el mundo. Entonces, si nosotros no estamos llenándolos de la palabra de Dios, no estamos siendo genuinos en nuestra vida, a ellos les va a costar más trabajo y ellos van a ser expuestos a todas las cosas del mundo, pero es importante que estén parados firmes y sepan que están tomados de la mano de Dios y que tienen una vida, aunque sean pequeños, que tienen una vida cristiana genuina. Bueno, ¿qué cosas estorban o compiten de asistir a la iglesia? Porque vemos que no toda la gente lo hace, ¿no? Y aún siendo cristianos, hay personas que están en la iglesia un año y se van. Dijimos que 15% de la gente que viene a la iglesia deja de venir cada año, pero viene gente nueva. Entonces, qué triste si somos una iglesia de entre 400, 500 personas, que cada año nosotros perdamos 60, 80 personas que se fueron de la iglesia. Yo creo que todos podemos pensar, esta familia venía y ya no viene, esta persona venía y ya no viene. Y de repente, ¿qué pasa? No, pues que el trabajo, que me cambiaron el horario, o que me mudé, pero no se mudaron tan lejos, ¿no? Y hay desánimos o hay mundanalidad. Y vimos que estas son algunas de las razones. Empezamos a dejar que nuestra vida entre el desinterés, las telarañas del desinterés o de la apatía, porque nos alejamos de Dios. Dice, la palabra de Dios y la oración te alejarán del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios y de la oración. Hay falta de compromiso con Dios, distracciones con otros intereses, mundanalidad. La mundanalidad significa, el mundo no es malo, el mundo, Dios creó al mundo, la humanidad, pero la Biblia dice, no amen al mundo, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y a qué se refiere? Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Dice, todo lo que hay en el mundo, y habla, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, iglesia, permanece para siempre. Es importante que nosotros entendamos que lo que el mundo ofrece, el sistema de valores de este mundo sin Dios, es un espejismo, es algo vacío que no va a llenar nuestra alma y que nos va a llevar al pecado muchas veces y alejarnos de Dios. Y hay gente que se empieza a involucrar tanto, poner un pie en el mundo, y cada vez se meten más, que empiezan, dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y eso pasa, la gente se empieza a alejar de Dios. O también malas influencias, pecado en nuestras vidas, crítica de la familia o de amigos. ¿A quién de nosotros no nos han criticado por ir a la iglesia o ser cristianos? Yo creo que a todos los que estamos aquí sentados, ¿cierto? A todos nos ha pasado que alguien nos criticó. O estancamiento espiritual. Entonces son razones que tenemos que cuidar en nuestras vidas. Cuando entiendes lo que Dios hizo por ti, a lo que Él vino, lo que ofrece, y entiendes que quiere usar tu vida,
te integras si eres parte de la iglesia. A veces por todas las razones que acabamos de comentar, el interés, el desánimo, el pecado, la apatía, la gente va y viene, ¿verdad? Pero es importante que si somos hijos de Dios, continuemos dando pasos de crecimiento, no nos estanquemos. A veces veo personas que van y vienen, ¿no? Y no se establecen en ningún lado. Escuchan, reciben, toman algunas cosas, crecen un poquito, pero no se integran en una iglesia. Y es importante ser parte de la iglesia para poder crecer, para poder llevar la misión que Dios nos ha dejado mejor. Y cuando entendemos también el amor que Cristo ha tenido por nosotros, porque la iglesia no se trata solamente de asistir. Asistir es indispensable, asistir es necesario porque lo necesitamos en nuestra vida espiritual. Pero cuando entendemos cómo Dios ha sanado nuestra vida, cómo Dios nos ha llevado de un lugar, que nos ha sacado de un mal lugar y nos ha puesto en un lugar. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y cuando entendemos que otras personas necesitan de eso, te integras porque quieres ser útil en las manos de Dios. Quieres que Dios use tu vida como persona y aparte Dios quiere que como iglesia use Dios nuestra vida. Y lo que veo es que hay un lugar donde tú vas a encajar, pero tienes que buscar el lugar. Hay un lugar, es como un rompecabezas la iglesia, donde tú eres parte de ese rompecabezas. Y si tú no te conectas en el lugar que Dios tiene para ti, vas a dejar un vacío, una debilidad en el cuerpo de Cristo de algo que podríamos hacer juntos. Cada uno de ustedes tiene dones que Dios le ha dado, pero no los vas a descubrir a menos que digas, Señor, aquí estoy, usa mi vida, ¿dónde te puedo servir? Y que empieces a buscar conectar a la gente que llega, ver dónde puedes servir. Pero todos tenemos un lugar, así como ese rompecabezas, y a veces está ahí la persona que necesitamos, la persona que Dios tiene, pero no se anima. A veces hay que llegar a la pieza y órale, darle un empujoncito, ¿verdad? Para que se conecte, no para quebrarle la espalda, sino que se conecte, que vea que puede servir al Señor y que es parte de ese rompecabezas de Dios. En Efesios 4:16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. La iglesia somos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que funcionamos juntos en un propósito, en una misión. Y cuando estamos llevando la misión que Dios nos da, naturalmente crecemos. Dice, sostenidos por los ligamentos y por la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros, como compartía mi esposo ahora somos parte importante de la iglesia, aunque tú no lo sientas, porque a veces sientes como que ¿y yo qué voy a dar? ¿No? ¿Y yo qué puedo, cómo puedo ayudar en la iglesia? Pero ¿sabes qué? Empieza con poquito. ¿Te da miedo mucha responsabilidad? Empieza teniendo poquita responsabilidad, algo que te dé confianza, algo que estés cómodo, pero no te estanques y no te quedes 10 años teniendo temor a involucrarte, teniendo temor a servir a Dios. Empieza con poquito y sobre de eso vas creciendo y Dios va usando tu vida en una forma que tú no vas a ver. El efecto de lo poquito o lo mucho que das no lo vas a saber, solamente Dios lo va a saber y Dios te lo va a mostrar algún día. Pero cuando nosotros nos disponemos y estamos dispuestos para darle de nuestra vida a Dios, darle de nuestro tiempo, Él ya nos dio todo. Y si nosotros le damos a Él un poco de nuestro tiempo, nos incorporamos, somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a tener crecimiento. Y es algo que va a surgir natural y es algo que igual como cuerpo de Cristo te alegras, ¿no? Ves a tu hijo que está creciendo y creciendo y creciendo y tú te da alegría. Y también cuando la gente viene a conocer de Cristo y eso pues trae alegría a nosotros como iglesia y como ministros. Definitivamente. Bueno, dice en Romanos 12, 4-5, hablando de esta analogía del cuerpo, es que Pablo habla de un cuerpo porque en un cuerpo hay diferentes miembros. Hay manos, hay brazos, hay dedos, hay órganos vitales, hay nuestra cabeza, nuestros ojos. Y dice, así como un cuerpo son distintos miembros, pero todos son miembros los unos de los otros y forman parte de un solo cuerpo, así mismo es con Cristo.
La iglesia son los que Cristo nos ha salvado por su gracia, que nos rescató de una condenación en la eternidad, que Él es el dador de la vida, le dimos la espalda al que nos dio la vida y merecíamos no existir, la perdición, la muerte. Pero Cristo llevó esa muerte para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Él nos ha rescatado, nos ha dado su promesa que somos sus hijos y sus hijas, que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y dice que así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo. El ojo sirve para ver, el oído para escuchar, la boca para hablar, las manos para tomar cosas y fortalecernos y recargarnos y servirnos y prepararnos comida para muchas cosas. Así en la iglesia hay distintas funciones y tú tienes que descubrir cuál es la tuya. Dios no te puso en la iglesia solo para venir a escuchar mensajes. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos, ¿qué dice la Biblia? Un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros. Esta es la iglesia, queridos hermanos. Y pensamos en el equipo, ¿no? Porque Pablo habla de un cuerpo. Nosotros podemos pensar en un equipo, porque un equipo son distintos jugadores, pero juegan para ganar y para competir y para divertirse juntos y para lograr alcanzar una meta que es ganar juegos, ¿no? Y así como vemos un equipo de beisbolistas chiquitos que están en esta foto abrazados y decían vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Así nosotros también debemos practicar entre nosotros el amor, el afecto entrañable entre hermanos, el echarnos porras, el ayudarnos y el saber que estamos sirviendo al Señor que nos rescató para que otros también conozcan a Cristo y para ayudarnos unos a otros en nuestra fe. Exacto. Y también ten en mente que no importa tu edad, porque hay gente que dice, estoy muy joven todavía, pues estoy muy grande, ya no puedo hacer nada, no salgo tanto. Y cualquier cosa, ahora cualquier edad que tú tengas, Dios puede usar tu vida. Cualquier etapa en tu madurez espiritual, Dios puede usar tu vida. Obviamente, si estás menos maduro, no vas a poder dar un estudio bíblico, no vas a poder impartir cosas espirituales todavía, porque estás creciendo. Pero hay muchas cosas que tú sí vas a poder hacer. Y esas cosas que sí puedes hacer, involúcrate. Y no lo dejes para después, porque a veces se hace un hábito. Cuando ya te acostumbras a no ser parte, luego continúas no siendo parte porque ya te acostumbraste, ya fue cómodo. Y si tú como papá haces eso y no te involucras, también tus hijos te ven y no se involucran. Dicen, la vida cristiana se trata de ir y ya, y salir de la iglesia e irnos a comer, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una vida que vivimos diariamente, constantemente, en donde estamos recibiendo, creciendo en nuestra vida, madurando, ¿sí? Conforme más caminamos con Dios, más maduramos en el Señor y conforme vamos habilitando nuestros dones que Dios nos ha dado. La iglesia, somos un equipo. La iglesia no podemos llevar la misión que Dios nos ha dado solos, ¿sí? No puedes estar en tu cuarto encerrado y creer que la llevas solo. O te vas a estancar y no vas a crecer, o vas a crecer súper poquito, o naturalmente vas a compartirle a una persona y esa persona va a empezar a hacer la iglesia junto contigo. Pero al empezar la iglesia te vas a dar cuenta que requiere tiempo, que requiere trabajo, que requiere esfuerzo. Crecer a un hijo lleva tiempo, ¿verdad? Lleva trabajo, lleva constancia, está repitiendo, mira, ¿sabes qué? Ten cuidado, come tus verduras, no comas las papitas fritas, no comas las hamburguesas. No comas chips, ¿sí? Tratar de limitarles todo el tiempo. No te cruces la calle, te van a atropellar y tienes que repetir lo mismo una y otra y otra. No veas tanta tele y quisiéramos que con una vez les caiga el 20, pero no, hay que estarle repitiendo y repitiendo y repitiendo y conforme eso van creciendo los hijos. Requiere trabajo y cuando nosotros estamos disponibles para servir a Dios, nos va a costar tiempo. A ti, cuando tú compartas de Dios a alguien, te va a costar tiempo, te va a costar trabajo, a veces te va a costar lágrimas, ¿sí? Pero no puedes jugar solo. Si un futbolista dice, me encanta el fútbol, pero yo juego solo,
pues no sé en qué equipo va a poder jugar, porque para un equipo de fútbol necesitas varios integrantes y necesitas consistencia. Puedes ser un futbolista de los que juega una vez al año, pero vas a ser un futbolista chafa, ¿verdad? Uno bien malo. Puedes bien maleta, pues decimos. soy futbolista, pero te va a dar pena decir que eres malo. Soy futbolista, ¿verdad? Pero si tú quieres ser un futbolista bueno, necesitas ser parte de un equipo que tiene un propósito, que tiene una misión, que tiene una dirección, ¿sí? Que tiene entrenamiento regular y que te dicen, no le pegues, los que saben te van a explicar, el coach te va a decir, no le pegues así a la pelota, mira, usa esta técnica y la vas a empujar, la vas a jalar, la vas a golpear más rápido, ¿sí? Entonces hay cosas que el futbolista cuando se incorpora a un equipo, te incorporas a un equipo porque dices, este equipo me gusta, ¿verdad? Te incorporas a un equipo porque dices, este equipo está ganando, están ganando partidos. Quieres ser parte de ese equipo porque están teniendo algo que están haciendo bien. Pero los equipos que hacen cosas bien necesitan entrenarse. No hay futbolista bueno que no tenga que tener una buena condición. ¿Quieres ser un buen futbolista? Vas a necesitar ejercitarte, ir al gimnasio, ir a correr, ir a los partidos, ¿sí? Ir a los entrenamientos, aprender técnica. Va a haber muchas cosas que vas a tener que aprender mientras al ser parte de ese equipo. Pero si tú eres un futbolista que dices, me quiero ser parte de ese equipo, pero no vienes o vienes de vez en cuando, no entrenas, no te equipas, ay, para después, ahí cuando tenga ganas, soy parte. No vas a poder ser parte de un equipo, o tú debilitas el equipo, o te sacan del equipo, no fortaleces al equipo. Entonces, un buen futbolista, para que pueda ser parte del equipo, tiene que dar lo mejor de sí. Tiene que ser parte, quiere ser parte, te pones la camiseta del equipo en donde tú te incorporas. Entonces, un futbolista no puede jugar solo, sin equipo. Imagínate una persona en un campo tan grande de fútbol y lo ves corriendo solito y la tira, pero pues está practicando, pero que todos los días hiciera, ese es mi fútbol, pues no, el fútbol es un deporte de equipo y así es la iglesia igual. Hay gente que dice, no, yo en mi casa solo, ¿no? Y dejan de asistir a la iglesia. ¿Y cómo han estado? Estamos bien, gracias a Dios. Y oiga, no los hemos visto, no se alejen del Señor. No, si de Dios no nos hemos alejado, de Dios estamos muy cercanos, ¿verdad? Hay gente que piensa así, que a mí me han dicho, no hombre, puro cuento, que le vayan a decir, contar mentiras a otra persona, porque en realidad cuando uno deja de congregarse, sí te enfrías espiritualmente, sí te afecta, ¿cómo no? El venir cada domingo te ajustas tu corazón con el de Dios. Dios te apunta la luz a un área de tu vida que está oscura, que tienes que seguir trabajando. Pero cuando dejas de congregarte, solamente estás escuchando cosas del mundo. Te vas a alejar de Dios. Y Dios no usa tu vida tampoco. O sea, la forma en la que, la potencia en la que Dios puede usar tu vida no va a ser igual que si eres parte de un equipo. Y es lo mismo con la vida cristiana. Un cristiano no puede vivir una vida cristiana solo con el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, un espectador ve el juego, pero un participante se involucra y juega, ¿no? ¿En cuál de los dos te pones tú? ¿Eres el que ves la televisión o eres el que juegas los partidos, ¿no? Dios quiere que demos ese paso a jugar los partidos. Mira, si no hubiera una iglesia y nos mudáramos a Moscú, a Rusia, nos mudáramos a Groenlandia, a un lugar así lejísimo, y que no hubiera iglesia, ¿sabes qué pasaría? Que la vida natural de un cristiano sería amar a Dios y conocerle en su palabra y seguir orando. Y porque sabes que hay un destino eterno de las personas, sería compartir de Jesús. Y lo que pasaría es que la gente que le guías a Cristo, seguirías visitándote en sus casas y compartiéndole quién es Dios y regalándoles una Biblia y animándoles a comenzar a conocer a Dios y a su voluntad. ¿Y sabes qué pasaría? Que se formaría naturalmente una iglesia. Un buen cristiano que se va a un lugar donde no hay ninguna iglesia, si es una persona que camina con Cristo, va a terminar habiendo una iglesia en ese lugar.
porque la iglesia somos la gente. Y la vida cristiana, Dios no nos salvó para quedarnos con la salvación en privado, en secreto, sino para ir y hacer discípulos de Él de todas las naciones. Y para contar a otros las virtudes, las maravillas, lo precioso que es nuestro Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la vida cristiana. Y una pareja sin compromiso, al primer problema te vas, ¿verdad? La iglesia tampoco es 2 más 2 son 4. La iglesia son muchas piezas como de rompecabezas, en donde necesitas clases de niños, a ver qué hermana puede ser parte del ministerio de niños. Necesitas una hermana que no sabe dar clases, pero sabe hacer manualidad, a ver quién puede ayudar. Necesitamos a alguien en el sonido. Vamos a buscar quién puede hacer esa persona en el sonido. Entonces hay piezas que vamos necesitando conforme la iglesia crece, porque la iglesia no puede ser sostenida por 1 o 2 o 3 personas. Necesitamos personas que sean parte en eso. Pero al tú involucrarte, a veces es muy bonito y maravilloso, pero a veces hay retos, hay dificultades, hay complicaciones. Y a veces eso te desanima, dices, ay no, pues para esto vine, yo vine para que Dios me diera paz en mi alma. Y ahorita el hermano se enojó conmigo o se sintió porque le dije que no le apretara el botón así, que iba a echar a perder la máquina. Entonces somos personas que nuestros sentimientos son sensibles. O gente dispuesta a servir en el ministerio de niños, por ejemplo, atender a los bebés o dar una clase. Y de repente no te avisan y la hermana que le tocaba no llegó, la hermana que le tocaba hoy. Hermana, ¿quién me puede ayudar? Y hay una hermana, pues cuando me necesiten aquí estoy. Hermana, no vino y no nos avisaron. Yo voy a dar la clase. Y luego, como hay una rotación de más de 100 voluntarios, el siguiente domingo otra hermana no viene o avisa a la mera hora. No voy a poder estar. Y hermana, ¿quién nos puede ayudar porque otra persona no vino? Y la hermana, pues yo ayudé la semana pasada. No, es que no hay nadie, podría ayudarnos. Bueno, ahí voy yo otra vez, ¿no? Y a veces así pasa y dices, híjoles, en la que me metí, porque trabajamos con personas que no todos son igual de responsables. Y servir a Dios es hermoso, pero también hay retos. Luego entonces, te toca con los bebés y te los imaginas como en los comerciales de televisión sonriendo, y cuando llegas a la clase de bebés están llorando y con mocos. Tú dices, ¡ah! Me tocó un enfermo, ¿no? Entonces hay retos en todo. En lo que tú te involucres te va a costar trabajo, te va a costar tiempo y van a haber retos, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre una persona que Dios continúa usando su vida a una que no? Es atravesar esos retos. ¿Cuál es la diferencia con una pareja saludable con compromiso? Es porque atraviesa esos retos, ¿sí? Si tú piensas en tus papás, ¿te acuerdas? Están juntos y los amo, mis papás, pero han pasado retos y los han tenido que atravesar y no ha sido fácil, ¿verdad? Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Pero hay un ingrediente que tienen, y es el compromiso. Cuando nosotros sabemos que tenemos un compromiso con Dios, no nos vamos a la primera, porque así reaccionamos naturalmente como humanos. Y a veces vemos programas de parejas, mi esposo y yo, y ahorita las generaciones están, pero en el hoyo, están tan re mal. ¿Pero saben por qué? Porque sienten que tienen todo. Son independientes todos. Todos tienen trabajo, pueden salir adelante. Yo no te necesito, ¿para qué te aguanto? Y no atraviesan dificultades. Toda pareja tiene su lado bonito, maravilloso, hermoso. Convives, te ríes, te la pasas bien, sales con esa persona, pero tienes sus tiempos de reto. Pero ahorita la generación de ahora creen que todos son mariposas y rosas. Y a la primera dificultad, ¿para qué te quiero? Vete, agarra tus maletas y vete. Así funcionan. ¿Y sabes qué? No se casan, se mueren de ganas de casarse, pero nunca se casan porque ninguna relación les va a funcionar, porque no saben atravesar situaciones difíciles. No saben aprender a amar, no saben tener paciencia,
no saben aguantarse, no saben comunicarse. No es solo la comunicación, porque mucha gente dice, si tenemos comunicación, eso es suficiente. No, no es suficiente, es una parte. Pero la otra parte es que tú tienes que poner de tu parte para que atravieses una situación difícil. A veces uno aguanta, a veces el otro aguanta, a veces los dos aguantan, pero tratan de pasar los problemas y siguen adelante. ¿Cuál es la diferencia entre esas parejas? Es que tienen compromiso, ¿sí? Que tú dices, me comprometí contigo, te amo y voy a seguir adelante. Aunque en este momento hayamos tenido un bachecito, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia. En la iglesia son relaciones personales. Vas a tener amigos cercanos y al inicio que los conoces son maravillosos y de repente les empiezas a ver sus defectitos, ¿verdad? Vas a tener hermanos en Cristo, amigos lejanos, amigos cercanos, familiares que caminan con Dios y les vas a conocer sus defectitos y les vas a conocer sus defectotes. Pero ¿sabes qué? Es parte de la vida cristiana. Cada uno de nosotros estamos siendo formados por Dios. Conforme más caminas con Dios, más fácil es tener un matrimonio exitoso, más fácil tener una relación exitosa. Vivir con los santos allá arriba será la gloria. Vivir con los santos aquí abajo, esa es otra historia. ¿Sí? Porque somos seres humanos imperfectos, necesitados de la gracia de Dios. Entonces es importante aprender a perdonar, a poner de tu parte, a volver a intentar. Sí, porque en la iglesia te van a desilusionar las personas, porque las personas, ¿cuándo dijo Jesús que no seríamos, que nunca más su pueblo fallaría, ¿no? Tenemos a Jacobo y Juan viendo a ver cuál se sienta a su derecha y a su izquierda cuando el Señor esté en su reino. Vemos a Pedro negando a Jesús y diciendo, yo ni lo conozco. Veo a Judas sustrayendo del dinero de Jesús y de los apóstoles y luego negando a Jesús y traicionándolo. Vemos que hay discusiones entre los apóstoles. Vemos que Jesús les dice, hombres de poca fe, pero Dios sigue trabajando en ellos y luego vemos grandes siervos de Dios. Entonces, quiero que sepas que Dios quiere hacer eso contigo. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios te ha llamado a la madurez y a la perfección? No eres perfecto, somos perfectamente imperfectos, pero llamados a la perfección en Cristo, llamados a crecer, a ser perfeccionados. Y es un proceso, así como una oruga, que no les estoy llamando oruga, cuando una oruga, que hay un proceso donde se hace un capullo y de ese capullo después sale una mariposa muy bonita que puede volar, que nunca se hubiera imaginado ese gusanito que iba a ser algún día una mariposa con colores, ¿no? Y a veces sí llegamos al Señor feos en nuestro carácter, diciendo malas palabras y groserías, 3 palabras, 5 palabras y una grosería, incumplidos, ahí te caigo y no llegas, mañana llego y no llegas, que tú sí sea sí, tú no sea no, teniendo problemas con otras personas, y Dios empieza a transformar ese gusano feo en un proceso en el que Dios quiere hacerte una persona que deja la luz de Jesús brillar y que te vuelvas una persona que tiene un carácter sometido a Cristo, que se vuelve bello así como una mariposa. Y aunque en el momento no entiendas, aunque en el momento hay obstáculos en tu mente, en tu vida, que tú digas, ay, me cuesta trabajo ir a la iglesia por cómo estoy viviendo mi vida, pero quiero agradar a Dios. Aunque en el momento te sientas a lo mejor como un gusano, que tú dices, hay áreas que necesito cambiar en mi vida y me siento mal conmigo mismo. A lo mejor con otras personas te sientes mal, pero ¿sabes qué? Confía en que Dios tiene un plan para tu vida. Confía en que Dios quiere que seas parte en la iglesia para recibir y crecer los poquitos que tú vas recibiendo. Cada domingo, los poquitos que recibes a través de leer su palabra, de escuchar una predicación, ¿sí? De tener una amistad en Cristo que te anima, que te ayuda, que te apoya, esos poquitos van a hacer que vaya Dios va a ir transformando tu vida, va transformando tu mente, va transformando tu corazón, en el punto en el que de repente vas a voltear y vas a decir, ay, era un gusano y ahora ya no lo soy. Y de repente vas a convertir en una mariposa hermosa. Ay, es precioso ver. Necesitamos personas que seamos diferentes en este mundo, en este lugar. A veces
La gente se decepciona de la iglesia por los cristianos. Nosotros necesitamos ser diferentes, vivir no perfecto, no aparentando, pero sí queriendo que Dios siga trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, Dios trabaja poco a poco. A lo mejor ahorita tú no lo notas, pero conforme tú te comprometes con Dios, cuando tú te comprometes de darle de tu tiempo a Dios, Dios va a ir haciendo la obra en tu vida. Y Dios va a ir transformando nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos. Personas creyentes que caminan con Dios, que puedes voltear a ver y decir, me inspira su vida. Me inspira porque es diferente. Y nosotros conocemos personas aquí en esta iglesia que nos han dicho, vine a la iglesia porque yo vi la vida de esta persona. Por eso vine nada más. No vino porque le interesaba buscar de Dios, porque vi que su vida era diferente. Necesitamos personas que representemos a Cristo en donde quiera que nosotros estemos y que Dios esté transformando nuestra vida poco a poco. Es un proceso. No esperes ser una mariposa de la noche a la mañana. No esperes ser un atleta excelente de la noche a la mañana. ¿Quieres ser un buen atleta? Tienes que pagar el precio. ¿Quieres que Dios use tu vida? Tienes que pagar el precio. ¿Quieres que Dios use nuestra vida como iglesia? Tenemos que pagar el precio. Esforzarnos, comprometernos, atravesar situaciones que nos van a resultar incómodas o que nos van a desanimar, pero todo ese proceso va a valer la pena. Amén, rotundo amén a eso. Miren, a veces queremos que la vida cristiana fuera como un microondas, ¿no? Que le ponemos pi, 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 un minuto y ya sale caliente el agua para hacer tu café o tu té. Pero la realidad es que el carácter, quiénes somos, cómo reaccionamos, si explotamos, si no queremos hablar con las personas, si tenemos alguna falla moral, el carácter, las disciplinas espirituales de agarrar tu Biblia, orar, de apartar tiempo para leer las escrituras, apartar momentos para compartir tu fe, el crecer en conocimiento de Dios y su palabra, el desarrollar las habilidades y descubrir los dones que Dios te ha dado, el construir relaciones de discipulado, amistades que te animan en la fe, el desarrollar capacidad para servir a Dios. Hermanos, el carácter, las disciplinas, el conocimiento, las habilidades, las relaciones, la capacidad para servir a Dios se desarrollan. No surgen automáticamente. No es que de la noche a la mañana llegaste y ¡pum! Ya tienes un carácter que se parece a Cristo. Por eso la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, a la estatura y medida del carácter de Cristo. Por eso estamos aquí, hermanos. Esto es parte de esa inyección a tu vida. La iglesia no solamente es escuchar tips para relacionarte bien, que si las escuchas, no solamente salir motivado y decir, tengo esperanza, porque a veces pensamos mucho solo en esas cosas, pero la iglesia también es que Cristo te muestra un lugar donde Él quiere llevarte, aunque ni siquiera lo estés pensando en tu mente, más que solamente sentarte a recibir un buen consejo. Dios quiere usar tu vida. Y ¿sabes una cosa? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Te va a gustar servir a Dios. Va a ser algo que va a valer la pena en tu vida. Pero a veces nosotros quisiéramos que fuera un microondas. No hay manera, pastor, que lo pueda poner y de aquí a un mes, ¡pip!, ya tengo todo el carácter de un cristiano. En la casa ya no hay más pleitos, se huele a Cristo en este lugar. Los hijos son obedientes, no responden. No se puede, pastor, que ¡pip!, ya sale el carácter hecho. Te tengo noticias, no se puede. Esto es un crockpot, una olla de lento crecimiento, ¿sí? De cocimiento, pero no, lento crecimiento, pues también, ¿sí? Porque están creciendo. Lento cocimiento, ¿sí? ¿Alguna vez usted ha usado un crockpot? ¿Cuántos de ustedes? Ya les voy a despertar el apetito, ¿verdad? Bueno, uno mete ahí la carne cruda, las verduras, el sazonador o el pollo. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, con las horas, lento cocimiento, después de 6 horas, ¡ay, qué rico huele la casa!, ¿no? Se empieza, porque es ese tiempo el que produce
que se penetren las especies, los condimentos, que se mezclen los sabores y queda un guisado delicioso de esa olla, ¿no? ¿Cuántos quieren saliendo de aquí? Bueno, así Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios te quiere hacer un guisado rico que bendice, que nutre, que eres un guisado rico para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu familia inmediata. Háblales y diles que hay comida en la casa del Señor, que hay un lugar donde Dios puede alimentarles con su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, hablamos de las piezas de encajar, ¿no? Quiero que sepas que tú eres la pieza que hace falta y que Dios va a usar. Y quizá algunos de ustedes están aquí sentados y dicen, pero pastor, ¿Dios usarme en mi vida? No, si supiera, yo vengo con unas broncas, unos problemas, yo sé que necesito de Dios. Bueno, pero estás aquí, ¿no? ¿Por qué viniste hoy? Porque sabías en tu corazón, sabes y reconoces que necesitas de Dios. Si no, no estarías aquí. Si estás aquí es porque tienes interés en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te busca, porque Dios te ama, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y dices, no, pero es que yo no encajo. Pero ¿sabes una cosa? Dios está trabajando en ti y esa pieza que no encaja, Dios te va a crecer. Dios no va a achicar tu plan a tu tamaño chiquito que tienes ahora. Dios quiere agrandarte y crecerte para que encajes en el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. A alguien le está hablando eso Dios ahorita. Dios quiere que tú crezcas, que desarrolles en tu vida disciplinas espirituales y el carácter de Cristo para ser transformado por el Señor y encajar en esa pieza que hace falta dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Y si ahorita sabes poquito, te sientes chiquito, da pequeños avances porque vas a crecer cada día. Añade a tu fe el conocimiento de la palabra de Dios. A tu conocimiento añade el carácter, la virtud en tu vida. Vas a ir creciendo poco a poco y Dios se va a ir usando cada vez más y más, tanto en tu vida como en la forma en la que le sirves a Dios. Ahorita le sirves poquito y deja que Dios de poco a poco te pueda ayudar a que le sirvas más y que le sirvas mejor, que Dios tenga un impacto con tu vida. Bueno, ¿y cuántos de ustedes a veces se han sentido? Es que siento que no encajo, no encuentro mi lugar. Es que como que no encajo, no sé por dónde empezar. Y queremos terminar con esto brevemente. Intégrate en comenzar a asistir y algunos de ustedes se tienen que integrar a ser parte, ¿sí? Algunos de ustedes hoy vinieron, pero mañana quién sabe si van a venir el siguiente domingo, ¿no? O vienen una vez al mes o de vez en cuando. Bueno, Dios te está llamando que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos de ustedes sí son más regulares, pero Dios te está diciendo, intégrate a ser parte. Están los estudios bíblicos de integración que da mi esposa, es parte de este estudio. Los jueves a las 7 son 2 estudios. Están 30 grupos de vida en el que te puedes conectar a uno. Está el seminario bíblico en línea si quieres ir a prepararte más, pero hay lugares ministeriales donde puedes integrarte. Y estos son algunos factores que queríamos compartir, con esto queremos cerrar, factores que hacen que puedas integrarte. En primer lugar, tienes que entender el propósito de Dios para tu vida. ¿Es la voluntad de Dios que seas la iglesia, sí o no? ¿Es la voluntad de Dios que sirvas? ¿No dice la Biblia que somos un cuerpo? Sí. Y que cada uno tiene un lugar y que el cuerpo va creciendo y fortaleciéndose según la actividad propia de cada miembro, dice en Efesios 4:16. Entonces, ¿qué tienes que hacer para integrarte en la iglesia? Entender que es el propósito de Dios para ti. Es el propósito de Dios para ti. Segundo lugar, encontrar un lugar sano. Hermanos, ¿estamos en una iglesia sana, sí o no? No nos hemos dividido en todos los años que tenemos de iglesia. Esta iglesia comenzó en el año 2001. En el año 2010 llegamos a pastorear, por la gracia de Dios, una iglesia pequeña de 40 personas. Hemos crecido a ser una iglesia de más de 400 personas. Nunca nos hemos dividido. No hemos tenido un escándalo de malversación de fondos o de que el pastor tome el dinero de la iglesia o los líderes. Por la gracia de Dios, no hemos tenido escándalos de inmoralidad en el liderazgo. ¿Es un lugar donde se te ha tratado con respeto y amor en este lugar? ¿Sí o no? ¿Te gustaría que otros fueran parte de lo que Dios está haciendo aquí? Claro que sí, es un buen lugar. Entonces, hemos encontrado un lugar sano.
me preguntaba a mi esposa, ¿qué buscarías tú en una iglesia? Y le dije, bueno, porque estábamos hablando de si la afinidad importa. Porque pues yo soy de Guatemala, yo quiero un lugar donde hay guatemaltecos de Puerto Barrios. O yo soy del Salvador, yo quiero personas que sean del Salvador. Bueno, sabemos del Salvador Jesucristo, amén. Pero hay personas que dicen, yo quiero gente más afín a mí, ¿no? Y en realidad decía, no, pero eso no es el factor determinante, integrarte en una iglesia, tener personas afines. Porque hemos sido parte de iglesias donde al principio parecíamos que no éramos tan afines, pero el Señor nos ayudó a encontrar una familia en Cristo y a crecer ese amor los unos por los otros. Y aunque a primera vista parecía que no encajábamos, se volvió nuestra familia en Cristo, ¿sí? Pero le digo a mi esposa, lo que yo buscaría es un lugar, primero que nada, lo más importante para mí es donde yo pueda crecer en la palabra de Dios, donde se me está enseñando la Biblia, donde yo sepa que escucho el mensaje y llevo algo a mi corazón para practicar. Eso es lo que yo busco en una iglesia, amén. Bueno, estamos en un buen lugar por la gracia de Dios. Encontrar un lugar donde puedes crecer y tu familia, también mis hijos son importantes, donde mis hijos puedan crecer. Y a veces el problema es que muchos de nosotros no sabemos conectarnos. Y el no saber conectarnos con la gente puede impedir integrarnos. Y eso significa que no sabemos hacer y ser amigos. ¿Sabías que no todos saben hacer amigos? Había una canción que decía, yo quiero tener, ¿se acuerdas? 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. ¿Se acuerda que era Roberto Carlos, no? Hace mucho. Bueno, no podemos tener 1 millón de amigos, pero sí podemos tener algunos cuantos que nos conectamos. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos Andrés, mucho gusto. ¿De dónde eres? Algo básico, ¿no? Y a veces salimos corriendo a comer, pero no dedicamos ese tiempo de conocer a las personas, de integrarnos en un grupo. Hay que saber hacer y ser amigos. Y tú me decías no solo saber hacerlo, sino mantenerlos también. Porque a veces haces amigos, pero así como te haces de amigos, también te deshaces a la primera, ¿no? Tienes que aprender a mantenerlos, conservar esas amistades. Y para eso, pues hay que sobrepasar algunas incomodidades, algunas dificultades. Y expectativas también. Expectativas. ¿Cuáles son algunas expectativas erradas? Los cristianos deben ser perfectos. A la primera que me hacen algo malo, me encantó la iglesia, pero tuve un problema con alguien que no me gustó cómo me miró. No me gustó lo que puso en Facebook, no me gustó la interacción que tuvimos. Ya no quiero ir a la iglesia porque no lo quiero volver a ver. ¿Y qué? O sea, ¿vas a la iglesia por esa persona o vas para exaltar al Señor y conocer de Él? ¿Sí? Te desilusionas. O en esta iglesia deberían de hacer esto. En esta iglesia seguro que me van a ayudar, pero no me ayudaron como esperaba, entonces me voy. Eso pasa mucho, expectativas frustradas. O no sirvo como esperaba, ¿verdad? A veces te quieres involucrar y sientes como que no encajas, pero siempre que tu vida esté dispuesta a servir a Dios, vas a encajar en la iglesia. Ninguna de estas expectativas cerradas debe ser un obstáculo para que te incorpores, para que seas parte, para que Dios te use. Es importante que como iglesia seamos un equipo, y tenemos un equipo precioso en Iglesia Vida, la verdad. Y Dios está usando nuestra vida. Y la pregunta para los que todavía no se sienten que son parte, o que no se han incorporado, o que no se han comprometido, te animo a que pruebes ser parte, que Dios use tu vida. ¿Cómo vas a conocer a tu equipo? Familiarizándote con ellos. ¿Cómo vas a conocer a tu equipo? Siendo parte regularmente de ese equipo. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hago para ser una mejor persona sirviendo a Dios? Siendo parte, ¿sí? Y si tú no estás ahí, te animo que lo hagas. Si tú eres un hijo de Dios, alguien que ya entregó su vida a Cristo y que te has quedado estancado al no ser parte, te animo a que seas parte. Y no solo te animo yo, te anima Dios por medio de su palabra, que seas parte, tanto de no dejar de congregarte. No te dejes de congregar, lo necesitas de Dios, necesitas de su palabra, necesitas de la iglesia, de hermanos en Cristo que te aman, que te apoyan, que oran por ti,
que tienes, no necesitas 80 amigos, ni 20, ni 30, ni 10. 1, 2 buenos amigos en Cristo que puedan hacer de bendición y que tú también puedas hacer de bendición a otros en su vida. Eso es la iglesia. Y dice la Biblia, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Eso es lo que necesitamos al ser parte de la iglesia, amar a Dios y amar a los demás. Y Dios va a dejar un aroma hermoso en persona que venga, en persona que conozca tu vida. Va a dejar un aroma que va a decir la otra persona, aunque no te lo diga, o a lo mejor si te lo dice, me caes bien, porque eres diferente, ¿sí? Y le va a interesar acercarse a Dios por ti, por nosotros. Esta iglesia, Iglesia Vida, yo sé que Dios nos ha usado mucho, a muchos de nosotros aquí, individualmente y como equipo. Pero esto que vemos no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene mucho más. Hay mucha gente aquí en Washington que necesita de Dios. Dios está usando no solo nuestra vida aquí localmente, nos está usando a través de las redes. Y ¿saben qué? Vamos a necesitar personas que podamos nosotros ir contando con ellos para que sean parte en la forma en la que Dios vaya acomodando las cosas en su tiempo y a su forma. Pero yo sé que Dios tiene un plan para nosotros y ojalá que tú te unas a ese plan que Dios tiene para que pueda Dios usar tu vida, aunque sientes que no es suficiente. Y a veces hasta yo me siento, digo, Señor, me falta más. ¿Qué más podemos hacer? Pero lo poquito que tú empieces a hacer, Dios va a ir continuando haciendo la obra en tu vida y la obra de nosotros como iglesia. Ama a tu iglesia, sé parte, involúcrate. No tienes nada que perder y tenemos mucho que ganar. Vamos a orar. Dios bendito, aquí estamos delante de ti. Mucha gente que por la gracia de Dios tú has alcanzado y salvado, Señor. Personas imperfectas, pero rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Cristo. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho y lo que tú continuarás haciendo en medio de nosotros. Señor, tú sabes que este es tu pueblo, que tú amas, que tú tienes propósitos para ellos y que algunos de ellos se han estancado en su vida cristiana y no han ido a más. Tú sabes a quién has hablado y llamado por tu Espíritu Santo, Señor, a servirte, a tomar pasos de fe y tomar la vida cristiana con mayor compromiso, seriedad, entrega, con mayor madurez. Pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor, nuestras flaquezas, nuestras inconstancias, las inconstancias de tu pueblo, y que renueves nuestra mente y corazón para que estemos alineados con tu voluntad, Señor, que aunque todo el mundo se aleje de ti, Señor, nosotros continuemos fieles sabiendo en quién hemos confiado y lo que tú has hecho en nuestra vida ya y lo que tú vas a continuar haciendo. Pedimos que nos uses con poder como iglesia para mostrar las maravillas de ese Cristo que vino a salvarnos, que ha transformado nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú levantes hombres y mujeres de Dios que te sirven y te aman en este lugar.